No es que yo haya dejado el fútbol, sino que al final el fútbol como que me ha dejado a mí. Quizá tampoco me ha dolido tanto el cambio, porque al final estoy disfrutando de una cosa que no había hecho anteriormente, que es planes con mis amigos, viajes con mi pareja, con mi familia. Una frase que decían que después de una rotura de cruzado no vuelves a ser el mismo, y el tema de tienes que hacer más cosas aparte del fútbol, porque yo esas dos cosas ya las sabía. Bienvenidos a Sana Sana, el podcast de Psicolink, un espacio donde damos voz a lo que muchas veces guardamos en silencio. En las salas de espera tenemos unos buzones donde nuestros pacientes nos dejan frases anónimas, con sus miedos, reflexiones, todo aquello acerca de su proceso de terapia. Y nosotras nos encargamos de buscar a la persona ideal que pueda dar voz a estas palabras. Y hoy tenemos con nosotros a Nico Cañizares. Muchas gracias por venir, Nico. Muchas gracias a vosotros, Sofía. Genial. Y pues bueno, un poco vamos a hablar de la frase que tenemos hoy, una que nos ha dejado el paciente, y pues vamos ahora un poco a hablar de lo que nos provoca, digamos, Vale. y de tu historia que puedes hablar tú con esta frase, ¿vale? Vale. Entonces, en la frase de hoy tenemos, no sé quién soy, ni lo que quiero, ni siquiera qué sentido tiene mi vida. ¿Vale? Bastante dura, potente, Sí. la frase, y pues yo creo que habla un poco de esto, de se me junta un poco todo en la vida, ¿no? Pues no sé qué con mi familia, el trabajo, algunas decisiones, ¿no? Y que llega algún momento que dices, joder, es que tantos cambios, un poco quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy, con todos los cambios que hay en todas las áreas de mi vida. No sé si esto te resuena. Sí, me siento bastante identificado porque, bueno, hace menos de un año tuve que dejar lo que llevo haciendo toda mi vida, que es, fui futbolista profesional, por tema de lesiones, etcétera, pues lo he tenido que dejar. No es que yo haya dejado el fútbol, sino que al final el fútbol como que me ha dejado a mí, porque las rodillas no daba para más. Y entonces me sentí como que, ¿ahora qué hago con mi vida? Entonces fue un cambio, y ha sido un cambio un poco brusco, complicado. Muy radical. Entonces, bueno, por eso sí que me siento identificado con la frase. Y un poco lo que has dicho, ¿no? De no es que yo haya dejado el fútbol, es que el fútbol me ha dejado a mí, que al final no ha sido una decisión que tú hayas tomado porque quisieras. Justo, sí, porque al final para estar sufriendo y estar pasándolo mal, las rodillas se inflamaba, etcétera, pues la mejor decisión era dejarlo y empezar a emprender pues una vida profesional, pero a nivel laboral, no a nivel deportivo. Entonces, pues ha costado un poco, pero bueno, creo que dentro de lo que cabe lo he llevado bien. Vale, pues qué bien, también que haya salido un poco bien de todo esto, pero lo que dices creo que es muy complicado porque al final lo que has dicho es un cambio laboral, pero a la vez, pues imagino que el fútbol para ti era mucho también tu identidad, tu hobby, lo que te gustaba, encima tu hobby, algo laboral, que es como el sueño, ¿no? Que algo que te guste, que pueda ser tu trabajo. ¿Cómo fue para ti un poco el darte cuenta de es que dejo esto, tengo que tomar yo la decisión, aunque la rodilla la he tomado por mí, pero la tienes que tomar tú, y cómo me quedo yo? O sea, como quién soy un poco sin esto, ¿cómo ha sido para ti ese proceso? Bueno, al final, eso que hablamos de la rodilla, al final, y la decisión ya la he llevado pensando un año antes, porque es verdad que en la última operación la recuperación no fue como la primera, entonces me costó mucho más, sentía también que había llegado el momento, porque me había perdido muchos fines de semana y muchos momentos con mis amigos durante toda mi vida, porque al final llevaba jugando, pues no sé, 17 años, 18 años al fútbol. Que es muy sacrificado. Muy sacrificado. Entonces, entre que la rodilla no me respondía y que veía planes que hacían mis amigos y que yo me había perdido en su día, y que veía que ahora mismo, pues oye, pues la rodilla no se puede y a lo mejor hay que disfrutar de otras cosas, pues ya me lo iba planteando. Vale. Por eso te digo que quizá tampoco me ha dolido tanto el cambio, porque al final estoy disfrutando de una cosa que no he hecho o que no había hecho anteriormente, que es planes con mis amigos, viajes con mi pareja, con mi familia. Pero bueno, al final sí que echo de menos también jugar al fútbol, competir. Claro. Pero bueno, ya te digo, lo he llevado bien, y el cambio al tema laboral no ha sido una cosa fácil, porque al final no había trabajado como tal nunca. Claro, no te esperabas tampoco tener que tomar esta decisión de cambiar de camino laboral, me imagino. Claro, ¿No te lo habías planteado? No me lo había planteado. Bueno, sí, no. Siempre he tenido como, venga, la última oportunidad con el tema del fútbol, la última oportunidad, pero es que al final ya llega una época y una edad que ya son 30 años que acabo de cumplir, y hay que decidir. Entonces, al final, por eso tampoco me ha costado tanto. Entonces, bueno, intenté hacerlo de la manera más natural posible. Empecé a trabajar y tuve mucha suerte en el trabajo que empecé en octubre o en noviembre.
Entonces, nada, la verdad que me ha ido bastante bien. Pues qué bien. Eso. Qué bien que lo hayas visto también como esta parte buena, ¿no? No es solo el hecho de yo dejo el fútbol y sacrifico toda esta parte de mí, sino, oye, ya sacrificaba cosas antes cuando hacía el fútbol y las puedo recuperar, ¿no? Lo Claro. que dices de estar con mis amigos, salir, hacer planes y que, bueno, pues que los findes, que como suele ser un poco así, que no te ocupe el fútbol todo ese finde. Justo. De hecho, me siguen llamando, me siguen pero no, ya no estoy disponible, estoy retirado de eso. Normal también lo que dices de también. Ahora ha sido algo como un poco pausado, digamos, no creo que haya sido de un día para otro. No. Y ahora sí que consideras que está un poco ya totalmente... Sí. Y sobre todo porque al final sigo jugando con mis amigos de vez en cuando y jugando con mis amigos la rodilla me molesta o me molesta cualquier parte del cuerpo, entonces era absurdo seguir y entonces, bueno, me tomé la decisión y no es que me costara mucho tampoco, pero sí que lo echo de menos porque al final es lo que he llevado haciendo toda mi vida. Claro, normal. Y un poco ahora, lo que dices, ahora ya lo ves con otra perspectiva, también estás viendo como la parte buena, lo que te ha dado el dejarlo. ¿Te acuerdas en el momento en el que a lo mejor no la segunda o tercera operación, sino la primera, ¿no? El momento que dijiste, ostras, ahora igual esto ya no va a ser, puede que no sea mi futuro si esto va mal. No sé si te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo, sí. De hecho, me acuerdo que cuando me rompí la primera vez y tuve la primera lesión grave, pensé que es verdad que con los estudios nunca ha sido excelente. Me he sacado mis cosas básicas, obviamente, pero a partir de ahí dije, hay que empezar a hacer otras cosas. El chip cambió enseguida, ¿no? Que no fue una negación de, bueno, me puedo mejorar, esto no es nada, ¿no? De hecho, mejoré. De hecho, luego estuve en el Leganés entrenando con primer equipo y la cosa podía haber ido perfectamente, pero desde que me rompí la primera vez la rodilla ya empecé pues, a sacarme un grado superior, sacarme el título de italiano que estuve viviendo en Italia, pues haciendo ya cosas ya más para el mundo laboral que ya también para el mundo deportivo. Entonces, bueno, la verdad que me ha ido... O sea, no es que no me arrepienta, o sea, es que también menos mal. Sí, como que cambiaste el chip en ese mismo momento y que fuiste muy consciente, porque yo creo que a veces pasa que eso, que a lo mejor en el momento como que no te lo crees, no te lo esperas, aunque obviamente estemos esperando todo, estamos preparados para todo, pues muchas veces no lo estamos y a lo mejor pues tú en este caso sí que bien, ¿no? Que en ese momento dijiste, bueno, pues oye, si esto no puede ser, voy a empezar a buscar ya otras cosas para que si pasa, a lo mejor no me dé un golpe tan grande. Justo. Además también soy una persona que piensa que las cosas siempre pasan por algo, entonces bueno, pues mira, eso me sirvió para ponerme las pilas en el ámbito pues, de estudiar, de sacarme más cosas de las que ya tenía. Y oye, pues eso fue horrible el tema de la recuperación, muy dolorosa y tal, pero también tiene la parte positiva, porque siempre hay que sacar cosas positivas. Totalmente. De que me sirvió para ponerme las pilas en el otro aspecto. ¿Y qué es lo que recuerdas que fue peor de la recuperación? Imagino que obviamente la parte física, ¿no? Porque ya no es solo no poder jugar al fútbol, es no poder moverte, no poder hacer deporte, no poder andar quizás, ¿no? Que ya no es solo la parte deportiva, sino el moverte en general. ¿Qué es lo que recuerdas que fue peor? Creo que eso es lo de menos. Para mí lo peor fue el tema de ir a entrenar y ver que mis compañeros salían a entrenar y yo me tenía que quedar solo con el fisioterapeuta y haciendo los trabajos de recuperación y luego terminarlos y el entrenamiento seguía y ver a mis compañeros entrenar y los domingos, pues imagínate el partido, pues llegar allí para ver un partido. Entonces, bueno, creo que eso era lo peor. Sí, como estar con un pie fuera, un pie dentro. Justo. La soledad en cuanto que tú eras la persona que estabas en ese lado y tus compañeros al otro, imagino. Sí, o sea, la soledad me refiero porque los compañeros de ese año fueron, espectaculares. Pero la soledad que siente uno, pues eso, de estar lesionado, no poder hacer lo que te gusta, y es un proceso largo, porque al final esta lesión es de 8 a 12 meses, entonces era un proceso largo. Pero bueno, al final, entre que me distraía con mis amigos, con mi familia y con los compañeros cuando iba, pues se lleva todo mucho mejor. Qué bien. Pero también lo que dices, que qué frustrante el verlo, porque al final si no estuvieras viendo y estuvieras totalmente desvinculado, pero como que estabas ahí, pero no estabas como te hubiera gustado, ¿no? Como con tus compañeros mano a mano. Y como que sentía que estaba perdiendo un año, que se me pasaba un año de fútbol y al final en el fútbol perder un año es una cosa que también es muy importante porque no es una carrera de 50 años, al final perderte un año es complicado y porque podía haber ido las cosas muy bien. Claro. Pero bueno, la verdad que luego con los compañeros, ya te digo, los compañeros, la familia, los amigos,
se pasa todo mucho mejor. Entonces, bueno, me sirve para aprender también. Y sientes que un poco, porque por lo que estamos hablando y tal, como que me parece que es un duelo, ¿no? Pero un duelo como bastante como invisible, un incomprendido quizás para algunas personas, no sé si ha sido tu caso, pero pues a lo mejor estamos acostumbrados a que pues unas cosas que duelen más, pues yo que sé, un fallecimiento, ¿no? Eso es un duelo, lo entendemos, vemos a la que la persona está mal y lo podemos entender. Pero a lo mejor esto, que es algo como tan personal o que no es tan común, es más complicado acompañar a la persona. No sé si tú te sentiste, lo que has dicho antes, más hablado de soledad, ¿sentiste eso un poco de las personas a tu alrededor, que a lo mejor no sabían cómo acompañarte, no podían entender cómo te sentías? No, de eso la verdad que no. O sea, siempre lo han sabido hacer, sobre todo la gente más cercana a mí. Entonces, en ese aspecto no tuve ningún tipo de problema ni nada. Simplemente, pues eso, que al final a lo mejor era más pesado el tema de cuando una persona que sí que conocía, pero que no era muy cercana a mí, pues el tipo de las preguntas, pues vaya tela, ya te tienes que estar centrando en que yo ya lo sabía porque yo ya me había dado cuenta que tenía que hacer más cosas aparte de lo que te presionen, ¿no? Digamos. Que yo ya lo sabía, entonces no hacía falta que viniera nadie a decirme que el fútbol se acaba pronto, yo eso lo sabía. Entonces era más, o sea, se me hacía más duro eso que el tema de estar con personas cercanas. Sí, la verdad que las personas cercanas lo supieron, me saben llevar. Qué bien, me saben qué llevar. bien. Eso es que te conocen bien. Sí. Y ¿cuáles días? Porque creo que bueno, esta situación no es aislada, no es una cosa que solo pasa a una persona, sino que creo que varias chicos o chicas, dependiendo de, en este caso, les puede ocurrir. ¿Qué frases o qué preguntas tú dijiste? Es que esta me sobraba totalmente que me la dijeran, o esta me está hundiendo más, ya que estoy bastante mal. Si a mí me molestaba, sobre todo, que una frase que decían que después de una rotura de cruzado no vuelves a ser el mismo, y el tema de tienes que hacer más cosas aparte del fútbol. Vale. Porque yo esas dos cosas ya las sabía. Entonces era como discutir algo que yo ya sabía, pero sobre todo la primera pregunta que te he dicho que me hacía, o sea, lo que me decían de que no se vuelva a ser el mismo, depende de la persona. Claro, que es algo como muy subjetivo. La persona que me lo decía no sabía. De hecho, yo me sentía mucho mejor físicamente después de la primera operación que antes. Obviamente me hubiese gustado no estar lesionado, pero que para ti no fue real eso, por ejemplo. Pero volví muy bien. Y de hecho los mejores años creo que fueron, quitando un año o dos antes de la lesión, mis mejores años fueron después. Mejor físicamente, porque me cuidaba más, porque sabía que me tenía que cuidar. Entonces, bueno, eso depende también de cada uno cómo se lo tome, lo que se quiera cuidar. Pues fíjate cómo todo lo que te dio también en la operación, ¿no? De pues estoy mejor físicamente, me cuido más, pues incluso pues también como esta parte buena que creo que está... Como todo en la vida, hasta que no te pasan estas cosas no te das cuenta y no empiezas a cambiar, ¿no? Justo, sí, la verdad que me sirvió muchísimo. También empecé a entender cómo funcionaban las rodillas por todas las horas con el fisio que me he pasado, sobre todo con mi fisio Gonzalo, que aparte de ser mi fisio era también psicólogo en las sesiones, porque hablábamos. Es un grandísimo amigo mío. Entonces, ya te digo, por eso te digo que las personas que estaban a mi lado... Al final me ayudaron. Sí, que las que te conocían y las cercanas sí que te aportaban esa parte, ¿no? Sí. Y un poco como, por ejemplo, cuando empezaste con el fisio, con Gonzalo, que has dicho como esta parte de psicólogo, ¿era la primera vez que ibas a terapia en ese momento o ya habías estado antes o fuiste después? No, estuve antes estuve por una situación con un entrenador en el Rayo en el cual no me trataron como creo que merecía, entonces como que me vine un poco abajo y bueno, por contactos estuve yendo de la casualidad que estuve yendo al psicólogo que es íntimo amigo de Sergio Ramos y que iba a Ramos y tal, porque yo conozco a uno de los representantes de Sergio Ramos y me dijo, Nico, vete a probar con él. Y la verdad es verdad que esas sesiones eran más solamente temas deportivos, no entraba tanto lo personal, pero me ayudó muchísimo, me encantó. A pasar esa época en la que no contaban conmigo en el Rayo a verlo de una manera que tenía que trabajar para mí y que me iba a venir bien en el futuro. Claro. Y pasar los días mucho más a menos y no ir enfadado al entrenamiento porque tal, no sé qué, no sé cuánto.
Un poco entender también un poco quizás lo que estaba pasando y que también lo que dices, aunque a lo mejor esté más centrado en el fútbol o en el deporte, creo que también es importante esta parte de la psicología, ¿no? Porque es que hay veces que necesitas eso, ¿no? De, oye, también tengo que ir al psicólogo para otras cosas seguro, pero en este momento necesito que me ayudes con esto del deporte, que es algo muy específico. Sí, justo. Y además la gente que me conoce y todo sabe que soy un fanático absoluto de Rafael Nadal. Entonces yo lo hablaba con el psicólogo en ese momento y me decía, Nico, pues lo que tienes que hacer es ponerte una foto en la taquilla de Rafa y cuando salgas antes de entrenar, tú la miras. Y la verdad que al final Rafa, sabemos lo que es Rafa en general, para la sociedad, un luchador. Entonces yo lo miraba y decía, pues venga, pues hoy a darlo todo. Entonces son pequeñas cosas que te vas poniendo para que te sirvan y para poder llevar el entrenamiento de la mejor manera posible. Buscar la motivación al final, ¿no? En el día a día. Y me sirvió un montón. Luego es verdad que ya terminó la temporada y en verano ya pues como que dejé el tema del psicólogo. Y luego vino lo de Gonzalo, que él no es psicólogo ni nada, pero hablando con él y todo me sirvió muchísimo. Y que también él, quizás no lo sea, pero bueno, te está viendo en tu momento más vulnerable, ¿no? Y te acompaña todos los días en estos momentos que has dicho antes de cuando sentía esta soledad, cuando veía a mis compañeros y yo no podía jugar, al final él estaba ahí todos los días. Entonces... Y lo bueno que Gonzalo trabajó en el Madrid en varias etapas diferentes, entonces sabe lo que es un deportista de élite, también había tratado a gente con la misma lesión que yo y sabe lo que es. Encima a mí, que ya me tenía cariño y todo, pues me hizo bastante de, pues qué bien. De psicólogo qué y bien amigo. Que también hayas podido tener pues, esta parte, ¿no? Que son no solo el físico, sino pues, alguien que te acompañe, porque es que no solo es la lesión, es cómo te sientes también con todo lo que estás viviendo. Y ¿crees que has encontrado algo... No sé si que te llene tanto como el fútbol, pero como sí, que digas, joder, no tengo esto, pero tengo estas cosas y me siento pleno. Aunque creo que es un estado muy complicado de llegar y que... Sí, encontrar algo que me sustituya en este caso a mí el fútbol, creo que es algo que es complicado porque no sé, es una cosa como muy diferente, pero por ejemplo el tema de disfrutar el fin de semana... No tener que estar mirando la hora para cuando me voy a casa o cuando no, o me tengo que tomar esto o esto no, y esa libertad y esa tranquilidad, poder viajar también, la verdad que creo que sí que eso es lo que mejor, lo mejor que he sacado de eso. Sí. Como que la falta del fútbol también te ha aportado, ¿no? El que no esté y que no tengas tampoco la responsabilidad, para bien o para mal, te aporta de esa manera, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Y qué es lo que sientes que más te ha ayudado en tu proceso de recuperación? Ya sea personas, ya sea algo tuyo, ya sea un hábito, como algo que tú digas, joder, esto que no me esperaría que fuera o que sí te lo esperarías, pero que sientes que más te ha ayudado. ¿De la primera o de las dos lesiones? Es que son en épocas diferentes. Un poco quizás, sí, si los ves diferente, como que cada una las ha sido diferente, así, y si no, como algo global que digas en general. Pues es que creo que algo global, estar con mis amigos y con mi pareja y con mi familia, creo que ha sido lo el estar acompañado al final, sí, ¿no? El estar acompañado. Soy una persona que muchas veces, esto también lo hablo en terapia, que sigo ahora, estoy yendo de hace tiempo porque me encanta además, soy una persona que cuando la gente dice que hay que saber estar solo, ya hablaremos de esto porque sé que además lo vamos a hablar, he tenido varias pérdidas importantes en mi vida, entonces cuando la gente dice eso de que es importante estar solo, yo no digo que no sea importante, que por supuesto seguro que es importante, pero soy una persona que digo, esto es una vida así una vez, me encanta estar con la gente que quiero, si puedo estar con la gente tomándome una cerveza o un Aquarius o lo que sea, ¿por qué no? Entonces, soy una persona que prefiere estar rodeado de su gente, de sus amigos, de su novia, de su familia, que estar solo, no sé, tumbado en la cama o viendo una serie. Entonces... Sí, es que creo que hemos pasado quizás también a un punto muy extremo en el individualismo, ¿no? Como de ahora es que cuidar mi paz mental, cuidar mi soledad, aprender a estar solo. Y es verdad que sí, pero más por el hecho, creo que un poco, y como debemos entenderlo quizás, es más de saber estarlo en el sentido de que no dependas siempre de estar con alguien, ¿no? No que tengas que estar obligado a estar solo cuando tienes a personas que te aportan a tu alrededor. O sea, no me refiero a tener dependencia de tener que estar con alguien, o sea, tampoco es eso. Pero que lo disfrutas. Pero yo es que no es que tenga dependencia de estar con alguien, pero es que yo disfruto estando con la gente que quiero. Y me aburro estando solo y pensando en la verdad, o sea, no... Entonces, yo respeto a la gente que dice que es muy importante saber estar solo, que por supuesto seguro que es así,
Pero bueno, tengo una mentalidad de que me encanta estar con mis amigos, con mi novia, con mi familia, ya te digo, y si puedo disfrutar de ellos, y que haré. si tienes personas que, pues por lo que hemos hablado por lo menos, te apoyan un montón, te entienden, y lo que dices es que si a ti estar con ellos te aporta, ¿por qué no ibas a hacerlo? Sí, ¿no? justo, Digamos. exactamente. Y un poco hablando de esto que has dicho, ¿no? Vamos a hablar un poco de tema amistades, que creo que bueno, los has mencionado un montón en todo momento y siempre como positivo. Entonces, pues justo, vamos a hablar un poco, si quieres, de eso, de estas pérdidas en tu caso que has vivido varias pérdidas de amistades, que creo que es bueno, pues una pérdida como todas, muy dura, pero también creo que cuando estas llegan, cuando no toca, duelen más. Y cuando son en un grupo de amigos, un poco todo lo que implica, bueno, me parece como muy, muy doloroso, sinceramente. Entonces quería ver un poco cómo ha sido para ti. Vamos a hablar un poco también de cómo te cambia a ti como persona, cómo cambia la dinámica del grupo, que creo que es importante. Sí, o sea, he tenido cuatro. Uno fue Juanjo en el 2019 y luego los otros 3 fueron juntos porque se fueron de viaje y fue en un viaje de ellos 3. Fue en el 2023, este año va a hacer 3 años. Entonces son en épocas diferentes y son de diferentes grupos, porque yo al final, Juanjo era de mi grupo de mi edad, como Blanca, que es compañera tuya, que es de mi cole, también le conocía. Los de siempre, ¿no? Los de siempre. Y luego Chape, Samu y Quique eran de un año menos. Yo, como repetí en su día en el colegio, pues también tengo ese grupo. Entonces, bueno, son de 2 grupos diferentes. ¿Cómo se lleva? Bueno, o sea, yo desgraciadamente la segunda vez ya sabía lo que tocaba pasar, porque había pasado lo de Juanjo en el 2019. Pero es verdad que lo de Juanjo, por ser una cosa que nadie se espera, que no es ley de vida y que es una... pues no sé, es una cosa terrible, una tragedia. Pues bueno, al final te apoyas en los demás amigos, intentas estar muy cerca de la familia, porque además los padres de Juanjo eran y son íntimos amigos de mis padres, que la cosa es que se conocían los padres antes que nosotros. Sigo hablando con ellos, con las hermanas también de vez en cuando, y bueno, y con la pareja que era de Juanjo, que es Icía, que se ha convertido en una de mis mejores amigas. Entonces, bueno, te intentas apoyar en ellos, darles ánimos. Claro. También tienes momentos... Yo tuve momentos también y sigo teniendo momentos, en plan, yo me acuerdo de ellos todos los días, entonces, bueno, o sea, tampoco sabría decirte cómo se lleva, pues como se puede. Efectivamente, cómo se puede y cómo también, bueno, pues la situación te permite, ¿no? Creo que también depende del momento de la vida que te pille, depende también cómo el grupo lo lleve, yo creo que eso hace mucho, ¿no? El cómo los demás se lo toman, también monta un poco como la nota de cómo va a ser esa situación. ¿Sientes que en vuestro grupo, por ejemplo, en la situación con Juanjo, como que cada uno lo vivisteis diferente? ¿Crees que fue como más igualitario? Fue más igualitario. Es verdad que, por ejemplo, Dani, que es uno también, éramos Juanjo, Dani y yo de siempre. Dani es una persona que o sea, yo creo que Dani lo pasó peor que cualquiera de nosotros. Es más, no sé, más impulsivo con esas cosas. Entonces yo creo que además estaba 24/7 con Juanjo, entonces creo que él lo pasó bastante peor que todos los demás, pero creo que fue una cosa mutua entre todos. Y que, bueno, pues si hay algo bueno, en esto que sacar, lo único que saco es que nos hemos apoyado entre todos, nos hemos hecho también más fuertes y nos vemos muchas más veces durante las semanas que lo hacíamos antes, porque hemos aprendido a valorar lo que significa tener amigos. Entonces... pues qué bien que hayáis pasado como... Y igual ha pasado con el grupo de Chape, Samu y Quique, que al final nos hemos juntado todos, además éramos un grupo gigante y al final es, ya te digo, la única cosa que puede sacar buena, entre comillas, de algo así, es estar todos juntos y valorar de verdad lo que es la amistad y lo que es la vida al final. Totalmente, y lo único que puedes hacer al final por esa persona y por la amistad que se tenía, ¿no? Pues todos los que seguimos aquí tenemos la suerte que seguimos aquí, poder disfrutarlo al máximo y como a lo mejor valorarlo más que antes, que no significa que antes no se hiciera, pero lo que hice valorarlo más y uniros más. Pero es verdad que bueno, pues hay personas que a lo mejor no les pasa así, ¿no? Y que había como un distanciamiento o no sabemos cómo un poco hablar las cosas con el grupo. ¿Te recuerdas algún momento de...? Es verdad que, por ejemplo, hablar las cosas, o sea, hablar de esto en el grupo tampoco te creas que lo hemos hecho mucho. ¿Vale? No sé el por qué. ¿Vale? O sea, no sé el por qué.
Luego es verdad que hay momentos a lo mejor en los que, no sé, yo creo que al final dentro de un grupo, dentro de mi grupo, somos gente diferente en el sentido de hay gente que habla las cosas, otras que no, más reservada. De cómo gestionan un poco todos estos sí, temas, ¿no? Entonces creo que es verdad y es curioso y creo que suele pasar. Hay veces que cuando hemos estado tomando copas o de fiesta y tal, que al final el alcohol te saca un poco te todo. saca un poco y encima como que te sueltas. Sí que ha habido algunas veces que nos ha pegado ahí un bajón a todos y hemos estado hablando, pero de normal y tal, de juntarnos y hablarlo, sí que les mencionamos, por supuesto, y nos acordamos de ellos y nos encanta, pero nunca nos hemos puesto comiendo a hablar de la situación. Entonces, bueno, cada uno lo hemos llevado como hemos podido, con la lección de valorar aún más, como tú decías antes. No es que no lo valoráramos antes, pero un poquito te más. enseña al final esto, pues eso, a ser agradecidos y cuidarnos entre todos. Totalmente. ¿Y tú sientes que has necesitado hablarlo más? O a lo mejor no tanto hablar de la situación en sí, porque bueno, pues llega un momento que no queda mucho más que hablar, sino en, oye, ¿cómo me siento acerca de esto? ¿Cómo me ha cambiado? ¿Cómo me está afectando a mí? Sí, yo no soy una persona que hable mucho de sus cosas, lo hablo con la gente más cercana. Sí, como más empático. Sí, muy específico, muy específico. Además los tengo en la cabeza, o sea, yo hablo, pues, mis amigas, no tengo tampoco muchísimas amigas, o sea, conocidas y tal, pero amigas de verdad, pues Blanca y Ciar, con ese tipo de gente sí que me apoyo, mis amigos Juli, los amigos de mi primo, y con Daniela, que es mi pareja, es con la única, por ejemplo, cuando pasó todo esto porque cuando pasó lo de Juanjo yo no estaba con ella. Vale. Pero cuando pasó lo de Chape, Samu y Quique, justo me pilló, además me acuerdo que ella estaba con el máster en Sudáfrica, que estuvo 2 meses allí, y ella tenía muy buena relación con los tres, sobre todo con Samu y Chape, y sobre todo con Chape. Pues cuando se lo conté y tal, me llamó, fue un Cristo. Claro. Es verdad que me apoyó un montón, por supuesto, pero claro, estábamos a distancia. Sí, que es mucho más complicado. Dentro de todo esto, pues me hubiese venido mucho mejor a verlo que estuviera. Normal. Pero obviamente, oye, se dieron así las cosas, Justo. las sentí muy cerca y se lo agradeceré siempre. Y luego, por ejemplo, con el tema de Juanjo sí que le hablo muchísimo de él. Le cuento un montón de cosas, le cuento que me da muchísima pena que no la hubiese podido conocer. Claro. Y poder contarle, contarle a Juanjo mi vida, mis cosas. Entonces sí, pero es verdad que no hablo mucho las cosas con la gente, pero con gente específica sí que me suelto y pues, claro, que empiezas y que al hay final que desahogarse de vez en cuando. Sí, que tampoco es normal que no se salga a hablar de estas cosas tan íntimas con todo el mundo, ¿no? Creo que también es una forma también con un poco de cuidarse, de saber a quién le cuento el qué, porque me estoy poniendo en una situación de mucha vulnerabilidad y exponiéndome mucho, entonces creo que es normal no poder contárselo a cualquiera y elegir un poco a las personas con quién hacerlo. Sí. Y notas, por ejemplo, que cambió en ti, tanto, por ejemplo, hemos hablado del fútbol, un poco quizás más estas situaciones, cambió como la forma en la que tú te relacionabas con otras personas, por ejemplo, con tu pareja entonces, con tu familia. ¿Sientes que esto cambió tu forma de relacionarte con las personas? No, o sea, no creo. Siempre he sido, y creo igual con toda la gente, siempre me gusta llevarme bien. A mí, para que alguien me caiga mal o que piense esta persona no cuadra conmigo, es muy complicado. ¿Que me haya servido? Pues me ha servido, por ejemplo, mira, una de las cosas que me ha servido, que me estoy acordando ahora mismo, toda esta situación, es el tema de enfadarme con mi pareja, con mis amigos, con mi familia. A no ser que sea una cosa de verdad que ya te tengas que enfadar y poner las cartas sobre la mesa. Tema de tonterías y tema de discusiones por tener... que no vale la pena. No me merecen la pena y yo es que ni me enfado ya. O sea, algo me tienes que hacer muy grande como para que yo me enfade. Totalmente. Como para estar enfadado por alguna tontería, porque siempre lo pienso y yo lo he hablado lo puedo decir porque yo lo he hablado con Iciar, lo he hablado con bueno, en este caso con Iciar, porque esa mucha piqui que no tenían, en este caso, pareja, pero lo hablo por el tema de la pareja. Cuando a lo mejor me enfado con Daniela o Daniela se enfada conmigo y tal, siempre pienso, es que Iciar, por ejemplo, no tiene la posibilidad de pedir perdón o de no discutir o de no... Entonces lo pienso, me cambia el chip rápidamente y digo, esto no me merece la pena, que se tranquilice todo un poco y ya está. Entonces, pues mira, una de las cosas que he aprendido es a no enfadarme por tonterías. Totalmente. Pues qué bonito, fíjate que digas, no voy a enfadarme porque Iciar no puede ni eso, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Como que no tiene la oportunidad de hacer ninguna de las dos y yo sí, entonces como tengo la oportunidad de hacerlo, voy a elegir la buena, digamos. Claro, esto que ha sido una tragedia terrible, pues al final algo tienes que sacar para no estar pensando siempre en lo malo. Entonces,
Pues mira, cosas que me han servido para aprender, pues son ciertas cosas que al final, y encima además, no enfadándote, vives mucho más tranquilo Totalmente y mucho mejor, la verdad. Yo creo que es como, para mí al menos, lo que más te enseña la muerte, que es horrible y es algo que tampoco creo que nos preparan, sobre todo cuando son momentos que no nos esperamos y demás. Creo que lo que más te aporta es eso, esa paz o esa como más tranquilidad o más... Es que no vale la pena, es que hay cosas más importantes y bueno, dentro de lo malo creo que vives un poco más en paz en ese Mirar las sentido. cosas diferentes. Y yo eso lo he notado, porque yo al final, antes de lo de Juanjo, yo no es que me enfadase mucho, porque no, pero sí que por tonterías me enfadaba. Entonces a lo mejor podía estar 2 días sin hablar a un amigo mío, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Eso es perder el tiempo absolutamente. Entonces, pues me ha enseñado a valorar todo un poco y a valorar la amistad, el tema de la pareja, con la familia. Entonces no pierdo fuerzas en esas cosas. Sí, pues muy buena lección, yo creo, de vida, totalmente. Sí. Y ya lo que dices creo que sacar lo bueno de las tragedias hace que sean un poco menos tragedias, ¿no? O que no continúen la parte mala que pasó en ese momento, que no manche como todo lo que viene después. Y creo que eso es un poco, bueno, la famosa palabra resiliencia, que yo siempre soy un poco como, no me encanta, pero creo porque depende un poco cómo la quieras ver, ¿no? O sea, para mí como resiliencia no es como poder con todo, sigo para adelante como si nada, sino, oye, aguanto, ¿no? O sea, no me desmorono, aguanto y aunque no me apetezca seguir, sigo. O sea, más que algo como muy idílico de puedo con todo, esto no me afecta, o más de, oye, joder, esto me está doliendo un montón, pero aguanto, intento ver el lado bueno como más y porque humano. además creo, y pienso ya te digo, pienso mucho en ellos, y digo, estos 4 no les gustaría que estuviese así, o no sé, o sea, no les gustaría que estuviera haciendo esto o no haciendo esto. Entonces ya te digo, me sale solo pensar en eso, ¿no? Pensar en eso y entonces me cambia muy rápido el chip en ese aspecto. Y la verdad que, oye, pues mira, no les tengo físicamente, pero sí que les tengo muy presentes. ¿Y cómo definirías tú, por ejemplo, bueno, la resiliencia o lo que dices, que te ocurra algo y sigas hacia adelante? Es que al final es una decisión como un poco subjetiva, ¿no? Pero ¿qué sería para ti la resiliencia o qué sería para ti este seguir para adelante, ¿no? Pues ya te digo, mirar las cosas y que tenga algo que te pase, que tenga que te enseñe a valorar las cosas, apoyarte en la gente que te quiere, poder contar a ciertas personas, aunque sea, y poder desahogarte en ciertos momentos, poder expresarte. Y al final tienes que tirar para adelante. O sea, es que tampoco te queda mucho más, no hay otra. Exacto. Entonces, intentar llevarlo de la mejor manera posible, y pudiendo hablarlo también, porque es importante hablarlo con la gente más cercana que tengas. Y nada, y tener sobre todo mentalidad positiva, porque si no es complicado. Exacto. ¿Y crees que en terapia has podido un poco trabajar todo esto? Sí. ¿Crees que también, o sea, crees que esta visión que tú tienes ahora, aparte de haber sido por lo que has vivido, es por lo que has podido trabajar en terapia? Sí. O sea, 100%. 100%, tanto en la anterior como ahora. Vamos, animo a todo el mundo y creo que todo el mundo necesitaría ir a terapia, poder hablar, poder soltarse, que le puedan guiar un poco por dónde tiene que ir. Sí. A mirar las cosas con otra perspectiva, que hay gente que a lo mejor se obceca en que el camino es ese y a lo mejor ese no es, y hay también hay otros 3 o 4. otros ámbitos y otros caminos. Entonces creo que es una cosa, ya te digo, a mí me sirve de mucho, y aunque sea desconecto, estoy con mi terapeuta y hablo con ella y puedo hablar de todo y yo he llorado, me he reído, entonces sales de ahí nuevo. Entonces es una cosa que hay mucha gente que tiene como el tema del psicólogo un tabú, nunca lo entenderé. Esas personas eran porque no han ido nunca a un psicólogo y no saben lo que es. Entonces, creo que es el tema que ahora se ha puesto muy de moda, la salud mental y todo esto. Se ha puesto de moda ahora, pero creo que esto es una cosa que efectivamente que es una cosa muy positiva para la gente, poder charlar, soltarte. Porque hay gente que a lo mejor lo habla con sus amigos, pero hay gente que a lo mejor no lo habla con nadie. Y que necesita empezar en algún lado. A lo mejor empiezas en ese proceso de terapia a soltarte, a poder expresarte, y de ahí tiras a poder expresarte con gente que ya tienes, ¿no? O sea, yo hay algo que repito mucho a los pacientes, sobre todo yo que tengo a las personas como que vienen a la primera entrevista, de
vamos a ver, ¿tienes apoyos? ¿No los tienes? Y también puedes expresarte con ellos, porque hay gente que dice, mira, yo tengo apoyos, tengo personas que me quieren, pero yo no me siento capaz de hablar con ellos. Y es como, vale, no pasa nada, venimos aquí, consigues aquí expresarte y de aquí ya lo pasas a estas relaciones que ya tienes, ¿no? Y que ya tienes personas que te apoyan, simplemente vamos a ver cómo te puedes expresar tú mejor para poder utilizarlas. Y es que creo que no es una cosa para nada que te vaya a restar, al contrario, solamente te puede sumar. Entonces, oye, yo no te digo que a lo mejor vayas 3 años, pero por lo menos pruébalo. Y date la oportunidad de ver que te puedes, oye, que puede venirte bien. Peor no vas a salir. Bueno, peor o mal no vas a salir, no deberías salir. Entonces, oye... Sí, que es algo que no tienes por qué perder nada. No pierdes nada por probar. Exacto, y creo que también, como al menos en tu caso, por lo que me has contado, y corrígeme si no es así, pero también recalcar mucho que creo que la terapia es un proceso complementario, me refiero. Yo creo que tú has hecho mucho proceso tú mismo, o sea, de todo lo que has vivido, de cómo te has tomado todas estas cosas que te han pasado, de cómo has enfrentado, pues tanto en cómo has enfrentado todo el tema de tus amigos, cómo después de la primera lesión tú ya te pusiste como a funcionar. Creo que hay una parte que es muy personal que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte como pacientes, que no es todo el psicólogo en sí, entonces como entender esa parte como complementaria de yo hago un trabajo y la terapia es algo complementario. Claro, si la gente se piensa que vas a venir a una terapia y vas a salir, pues no es así, también tienes que hacer tú tu trabajo. Y tienes que ser consciente de la responsabilidad que tú tienes, claro. Entonces es un trabajo efectivamente complementario. Pues que te puedan guiar un poco y luego obviamente tú ponerlo en práctica. Entonces, pero bueno, ya te digo, yo siempre me ha servido, estoy encantado y me encanta. Entonces animo a todo el mundo a que lo pueda probar, al menos. Exacto, y creo que verlo también como un proceso complementario ayuda porque, claro, cuando tú vienes a terapia pensando que solo el venir, ¿no? Es lo que te va a resolver, vas a seguir decepcionado y seguramente pues, hay personas que les pasa eso y dicen, es que a mí la terapia pues no termino de entenderla, no me cuadra, quizás a veces no me ha servido. ¿no? Es un poco, no siempre obviamente, y habrá casos para todo como siempre, pero creo que a veces un poco es ver esa parte de qué responsabilidad tengo yo también en mi terapia, ¿no? Y qué esfuerzo yo tengo que hacer. Por eso ir a terapia no es tan fácil, ¿no? Porque tú tienes que hacer mucho trabajo tuyo, no es como ir al médico que te operan ellos y tú no solo te recuperas, sino que tú cada día tienes que hacer un trabajo y eso duele y eso cuesta. Sí, cuesta, por supuesto, pero todo cuesta en la vida al final. Entonces, oye, es poner un poco de tu parte y, oye, aparte de hablar con tus amigos, que está muy bien, y con tu familia, pues oye, tener ahí una persona que también es una profesional, que sabe también cómo funciona todo esto y que te pueda guiar un poco. Y obviamente, efectivamente, hacer tú también tu trabajo interno. Pero es una cosa que si quieres y te pones y un poquito que hagas cada día, te va a venir siempre bien. Y poco a poco, al final es carrera de fondo. Y creo que también, a mí lo que también me gusta mucho de terapia y lo bonito es que es un proceso para ti. O sea, es decir, tú puedes hablar con tus amigos, puedes hablar con tu familia, pero creo que en todos esos consejos y todas esas conversaciones siempre hay una parte de opinión o de... bueno, como menos objetividad. Entonces creo que lo bueno de terapia es que sabes que es un proceso para ti y de cara, por ejemplo, a tomar decisiones, a mí al menos me da mucha paz saber que en terapia las decisiones que tomo están como muy basadas en lo que yo siento, en lo que yo quiero y van a ir acordes a lo que realmente sientes, y creo que así te quedas como mucho más en paz con las decisiones que tomas. Justo. Yo también te digo que siempre me vas hablando y me van saliendo... ¿Vale? Cosas que me han hecho, pues, la tragedia de todos mis amigos, lo que me han hecho aprender es el tema de yo soy una persona que si quiero algo o que si quiero hacer algo, ¿vale? Yo obviamente pido opinión y aunque la opinión no sea lo que yo estoy buscando, si a mí me sale hacerlo, lo hago. Porque luego no me quiero quedar con el easy o que a lo mejor muchas veces me he equivocado, por supuesto. Sí. Pero prefiero equivocarme. Por ti. Prefiero equivocarme. Entonces, bueno, yo obviamente escucho a todos mis amigos, los consejos, por supuesto, y me quedo con ellos, tanto los buenos como los malos, porque al final la gente que te quiere también no te va a decir siempre lo bien que haces todo, porque si no, no te quieren. Pero luego al final soy yo el que lo hace y el que se equivoca o el que acierta. Entonces, totalmente. Creo que también es una de las cosas que me ha enseñado todo esto. A mí me parece muy importante porque al final es tu vida para lo bueno y para lo malo, y creo que por eso hay que intentar tomar esas decisiones desde ese punto de párate a pensarlo, porque es que la decisión la vas a tomar tú y cuando la tomas porque otra persona te la ha dicho es que al final no sirve de nada, porque es que las consecuencias las vas a tener tú, tanto lo bueno como lo malo. Y creo que lo bueno, si lo has tomado por otra persona, a lo mejor no lo terminas de disfrutar, y si sale malo encima te vas a sentir mal porque te lo estás comiendo tú y no lo has decidido tú. Digamos. Pues creo que es también muy buen aprendizaje y sobre todo no es que te ayude a decidir mejor, creo que te ayuda a decidir más en consonancia con lo que eres, que creo que siempre es importante estar como en consonancia. Sí, digamos. justo. Y un poco como volviendo a
a la frase, un poco esta persona que quizás está en un punto como menos avanzado que tú, quizás como está en un punto como más de me acaba de pasar lo que le acaba de pasar, eso, no sé quién soy, no sé lo que quiero, no sé qué sentido tiene. Si le pudieras dar un consejo, ya sea un consejo para esa persona, que tampoco conocemos su situación, o algo que a ti te haya ayudado, un consejo que a ti te haya aportado y que pueda un poco como cerrar como toda la conversación que hemos tenido alrededor de Claro, ello. o sea, al final la situación de cada uno es diferente, entonces no sabemos por lo que pueda estar pasando esta persona, pero al final todo es un proceso, no lo va a solucionar en un mes, entonces primero que tenga paciencia, que hable con la gente que de verdad quiere y que le quieren, que también en terapia pueda soltarse y que al final es lo que me has dicho antes, que es una realidad como un templo, que esto es una carrera de fondo, que confíe en él o en ella misma y que sobre todo positividad y que al final si trabajas en ti y le pones un poquito de empeño, de todo se sale. Y que al final creo que la vida está para disfrutarla y para vivirla al máximo posible. Entonces creo que yo, por mi experiencia y por lo que he vivido, creo que eso es al final lo más importante y lo que le puedo aconsejar. Totalmente. Yo creo que la paciencia. Y paciencia es importante, sí, porque creo que te da eso más paz. O sea, creo que dentro de toda la inseguridad y toda la incertidumbre que hay, el decir, ten paciencia, confía, tú haz lo que puedas hacer tú, porque más no puedes controlar. Yo es que aquí, además, donde me ves, soy súper impaciente y lo he sido siempre. Y entonces, pues todas mis vivencias me han enseñado a que la paciencia también es bastante importante. Entonces, pues vas aprendiendo al final con el tiempo. Genial, pues Nico, muchísimas gracias por venir, a vosotros. Por hablar de todo esto, de hablarlo tan personal, que creo que también hace que bueno, pues no es que se sientan identificados, porque quien no haya oído tuyo no lo sabrá, pero creo de que hables tan personal y como has hablado de tus amigos, me parece súper bonito, de los que están y de los que no, y creo que eso es lo que al final te va a aportar un montón en pues tu nada, vida. Muchas gracias, encantado de haber compartido esto con vosotros. Y nada, cuando haya segunda temporada, pues me llamáis y yo vengo aquí encantado. Nosotros te apuntamos para la siguiente, que seguro que tienes mucho más que contar. Genial. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.